Muy buenas tardes o buenos días. Esta es otra emisión de Código Buenos Aires, aquí por Stay Real TV. Estoy acompañado de mi colega y amigo Fernando Ramírez. Mi nombre es Fernando Dotti. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy para bien. vos. Eh, Fernando, hemos hablado varias veces. Sos el presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina. Y esta semana hubo algunas novedades respecto a lo que es la profesión, respecto a la visión que el gobierno tiene de lo que es la profesión de periodista y especialmente respecto de la misión o la visión de lo que se tiene desde el propio gobierno sobre los periodistas que van a la Casa Rosada, ¿no? Sí, hay un tema que es muy importante, que es la acreditación de los periodistas a la sala de periodistas. Sí, Para los que no conocen, repasemos la antes, Casa digamos que Rosada, el vocero Manuel Adorni, sí, perdón, este, la Casa Rosada tiene una sala de periodistas donde todos los medios gráficos, escritos, televisivos, de portales, se acreditan y representan a sus medios y trabajan en la Casa Rosada y participan de las conferencias de prensa y de las entrevistas a hay los límite funcionarios. hay límite para poner un poco en el marco esta conversación. El vocero Manuel Adorni dijo que el gobierno tenía intenciones de restringir aún más eh, la llegada de medios o de Sí, periodistas a este Casa de gobierno Gobierno. hace 2 meses sacó una regulación. El anterior, por ejemplo, la portavoz Gabriela Cerruti había dicho que iba a sacar una resolución para darle un marco normativo a eso y finalmente nunca Lo- salió. lo- Este gobierno hace 2 meses sacó una normativa, este, y ahora dicen que la quiere cambiar. ¿Qué pasó? Hay una periodista, Silvia Mercado, que se le está impidiendo, ella estaba acreditada y en esta renovación que hubo hace 2 meses no se le ¿Estaba renovó la acreditada por acreditación. algún medio en especial? Estaba acreditada por una radio. No se le renovó la acreditación. Recordemos que Silvia Mercado es crítica del presidente Milei y Milei le ha contestado por Twitter algunos puntos de vista, como suele hacer este presidente, y entonces la periodista presentó un amparo que tiene que resolver la justicia porque ella alega que se le está impidiendo trabajar. Entonces, el vocero Manuel Adorni ahora habló en las últimas horas de una nueva normativa y que está en tratativas con ADEPA, porque dice él, quien acredita es el medio, no es que se acredita el periodista, quien acredita El ser medio. y él habló, Lo cual es cierto. es cierto, es cierto, él habló de ciertos requisitos para acreditarse en la sala de periodistas. Recordemos que nosotros somos periodistas con mucha trayectoria, que antes a la sala de periodistas no iba cualquier periodista, sino que era la etapa cúlmine de un periodista avesado, experimentado, que iba a la Casa Rosada. Ahora está ocurriendo un mix. Van periodistas de experiencias, pero periodistas que recién inician su carrera periodística. E incluso pasó algo particular. Las campañas presidenciales, un medio tiene 10 periodistas, los 8 más importantes, 4 cubren a A un un partido y candidato. los otros 4 a otro. Y los otros 2 se reparten en los partidos pequeños. Uno de esos partidos pequeños era el de Milei, que se le dio a periodistas que recién ingresaban Y terminó y ahora están generando acreditados en la Casa terminó Rosada. generando una relación de confianza con los dirigentes. Claro, Que entonces muchas veces los dirigentes, cuando luego son gobernantes, sugieren a los medios qué también, periodista enviar, también, y a medio también le conviene porque que genera siga una el relación mismo de confianza, periodista exactamente. porque ya generó una relación de contactos, ¿no es cierto? Ahora, históricamente los periodistas podían caminar por los pasillos, como se dice habitualmente, de la Casa Rosada. Bueno, hay etapas y hay etapas. Muchas veces, sobre todo en lo que es la Hablemos casa militar, desde lo que era Alfonsino, del regreso a la democracia en adelante, hasta esta época. con Alfonsín y Menem, cuentan los periodistas veteranos, los periodistas eran recibidos por los presidentes. Había un contacto con los presidentes. Incluso en el caso de Carlos Menem, iba a la sala de periodistas
casi semanalmente y a veces más de una vez por semana a hablar con los periodistas. Pero recordemos que Menem tenía una forma de ser particular con el periodismo y la consideraba muy importante. Pero además iban muchas veces, yo recuerdo en la época de Alfonsín, que no solamente iba el presidente, que no sé si tanto iba las veces que me ha tocado hacer suplencias, iban los funcionarios o los gobernadores o los ministros que lo iban a ver al presidente. Era habitual, iba un gobernador de Iban a sala de Catamarca, prensa claro, después. Sí, 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 iba un sí. gobernador Con el paso del tiempo, eso no es que se fue restringiendo, sino que la verdad es que casi ninguno quiere hablar. Entonces los claro, periodistas porque hacemos guardia, como se dice, estamos ahí en el patio de las Palmeras, contiguo al Ministerio del Interior y desde donde se ven cuando salen los funcionarios para retirarse de la Casa Rosada, y ahí por medio de señas, golpeando el vidrio, este, le decimos a los funcionarios que quieren hablar y si ellos quieren, vienen, pero no hay acceso a la porque prensa. antes histórico era eso, iba una delegación del episcopado a ver al presidente y venía alguien de prensa de presidencia y decía, ahora suben, o incluso alguien que acompañaba a lo mejor a los religiosos, decía, bueno, ahora suben, termina la reunión y quédense acá, que ahora vienen y cuentan qué es lo que hablaron. Se podía contar en off o se podía hacer notas en on. La mayoría de las veces los que subían a la sala querían hablar. Claro, generalmente ha sido en las presidencias de Alfonsín o de Menem. En las etapas del Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, la relación con la prensa fue casi cero. Este, y después en la etapa de Macri eran más organizados, había conferencias de prensa semanales de los ministros. Podían comer Posteriormente en alguna época, hasta se podía comer los periodistas, al igual que en el Congreso, tenían acceso al comedor de empleados. hay un comedor de empleados y los que hacían algunos políticos, como en el caso de Macri, a veces iba al comedor de empleados como Pero los periodistas podían ir. los es que los periodistas tienen acceso también, Claro, bueno, por eso te pueden digo, a ese comedor, no solamente es de empleados, sino también de de todos los que acreditados. trabajan en la sala, incluidos los periodistas. Exactamente. Y a veces iba Macri ahí, sí, sí, creo que desde que estoy yo, que fue de Cristina Fernández de Kirchner, fue el único presidente que fue Y con ahí. Alberto Fernández, ¿cómo fue la relación? Porque de paso la pandemia, digamos que Hay dos etapas. también sirvió un poco Los primeros tres como meses, una como excusa decís como vos, para encerrar un claro, poquito a los los periodistas. primeros 3 meses que cuando ingresaba el presidente se acercaba hasta el patio de las Palmeras y dialogábamos unos minutos. Esto ha sido en diciembre. En marzo este, vino la pandemia. Después con el jefe de gabinete había diálogo así también cuando él ingresaba, diario también. Pero después la pandemia cambió todo y las conferencias eran esas que todos debemos recordar, en los que se iba anunciando cada etapa de fase de la pandemia. Y pospandemia ya la relación con el periodismo era mala, así que únicamente los veíamos en los actos oficiales y apenas un saludo. ¿Cómo es la relación, para el que lo mira desde afuera, del vocero, antes era Ceruti, ahora es Adorni, con los periodistas? Porque a veces hasta parece que hubiera un juego toman algunos periodistas. Recuerdo que Ceruti siempre polemizaba con un periodista en relación a los precios del supermercado. Ahora Adorni parece que también tiene su polemista favorito en un colega con el que siempre pregunta y Sí, sí. parece que entra en un juego que hasta a veces parece que estuviera armado. Adorni quizás en el comienzo adoptó más una posición de un vocero formal y ahora es un poco showman. Él Claro, por eso te digo, siempre tiene busca la contradicción en la pregunta del periodista, y incluso La Libertad Avanza, después hace un corte de ese diálogo con el periodista y en las redes y, aparece y en las redes Adorni sociales, destrozó a exactamente. periodista zurdo.
si vos lo seguís la conferencia de prensa por YouTube, ya aparecen todos los seguidores, los trolls de La Libertad Avanza, diciendo Adorni domó al periodista y Sí. y opinando, sobre todo de una forma ideológica, a ver si la pregunta es de derecha, de izquierda o de No, centro, incluso hay de periodistas que una nueva nosotros conocemos característica. y los ponen, los encajonan en un lugar que sabemos que no están, ¿no? O sea, podés preguntar a lo mejor algo de precios y después apareces como un periodista zurdo y hay periodistas que sabemos que no tienen nada Claro, zurdo. es difícil porque las redes sociales hoy tienen mucha preponderancia y cuando ya te catalogan de una cosa, hay que tener cuidado, ¿no? ¿No es cierto?, de entrar en eso. Siendo al fondo la cuestión, aunque era como iniciamos La este conversación. diálogo, yo creo que el gobierno tiene, en este caso Adorni, tiene que resolver la forma de trabajo con los periodistas de la propia sala, ¿no es cierto? Los dirigentes de ADEPA, es cierto, son los que tienen los medios, pero es Adorni el que trabaja cotidianamente con los periodistas y me parece que los periodistas deben tener también, debe ser Opinión, considerada la obvio. opinión, como dijo Adorni, que lo va a hacer, ¿no es cierto? Lo que pasa es que me parece que lo explicó mal Adorni, porque habló algo de elite, que es un término que no se entiende. Yo creo que estoy de acuerdo que los periodistas que están en la Casa Rosada, donde hay un presidente, tienen que tener una determinada capa- Calificación. capacitación. O calificación. O sea, ser un periodista Claro, calificado. claro, Cuando en una redacción, el periodista que hace el gobierno era un periodista calificado, digamos, claro, no era claro, claro. una persona inexperta. Y tampoco estaba tan... Pasa que también ahora hay una aparición muy grande de medios independientes o de medios chicos que no existía antes. Entonces, entiendo yo que antes había en casa de gobierno periodistas de los 6, 7 diarios o de 5 radios Claro. y algunos medios grandes del interior, más las agencias, y eran 15. Ahora, si empiezas a contar cuántas páginas web hay, cuántos canales de YouTube hay, cuántas cuentas de Instagram que tienen mucho más lectores, seguramente muchos más vistas que la que puede, tal vez que la que tienen la mayoría de los diarios. Eso por Entonces, un lado, y además que ha cambiado el estilo periodístico, ¿no? Antes el periodista preguntaba, ahora si vos ves la conferencia de prensa, el periodista te hace un editorial y el vocero tiene que decir, ¿y cuál es la pregunta? bueno, porque en las vistas está el tema también de la ambición y la ansiedad del periodista por preguntar para que después le hagan ese recorte, porque aunque te pongan Adorni tomó un periodista zurdo, a ese periodista a la larga le termina, en vez de hacerle, Se hace conocido, le hace un favor, claro, le termina haciendo un tal favor, cual, porque tal cual. hay muchos casos de este tipo de periodistas que después los invitan a programas de televisión, después consiguen una columna, después empiezan a ganar un Es todo un espacio. juego, Todo un exactamente. juego que Todo un mecanismo que le sirve a ambos. ambos. Bueno, Fernando, muy bien. Te agradezco mucho esta participación. Nos encontramos en una próxima edición para seguir hablando de medios, de periodismo, y de cuestiones que pasan todos los días. Gracias. Muchas gracias a vos, Fernando.